Hola, ¿qué tal? Aquí el doctor Alberto San Agustín. En este vídeo quiero actualizar el tema del coronavirus. Estamos a 27 de octubre de 2020, ya hace creo que más de un mes, creo que era en agosto, que hice un vídeo corto de actualización. Este también pretendo que sea un vídeo corto, pero aparte de analizar un poco la situación, también es un vídeo para hacer preguntas, a ver qué me decís en los comentarios sobre algunas cuestiones que tengo dudas. A nivel de datos mundiales, ya pasan actualmente más de 44 millones de casos y 1 millón de muertes. Y aquí podemos ver cómo va evolucionando. Se ve que la curva va aumentando rápidamente, la curva de nuevos casos, pero sin embargo es significativo que parece ser que la curva de nuevas muertes se está manteniendo constante, ¿no? Eso es interesante. Parece que tanto en América como en Europa la letalidad es inferior a la que era en la primera ola, ¿no? Aquí en España empezamos ya con casos y a aumentar el número de casos en el mes de julio, pero ya propiamente la segunda ola empezó en agosto. Y ahora esto va aumentando, se está juntando con los otros virus respiratorios. Recuerdo que a finales de junio, cuando habíamos acabado en España el estado de alarma, comenté que el primer país que se quejó que declaró que tenía una segunda ola era Irán. Como podemos ver la curva aquí, vemos cómo hubo una primera ola, sí que empezó una segunda, parece ser que se aplanó y ahora esto se les ha disparado. Entonces lo pongo como curiosidad. Y aquí, con un pequeño desfase, también el número de fallecidos sigue una curva similar. En el caso de España, pues tuvimos una primera ola, estado de alarma, y bueno, como se ve aquí en agosto ya empezó a dispararse la cosa en cuanto al número de casos. En cambio, el número de fallecidos se puede ver aquí que es muy inferior. Lo que pasa que últimamente, las últimas semanas, desde mediados de septiembre, empezó a subir el número de fallecidos diarios entre 100, siempre está entre 100 y pico y 200 y pico diarios. Veremos lo que pasa. Es mucho menos que la primera ola, que hubo un pico de casi de 929 casos el 31 de marzo. Hay retrasos en las notificaciones, tanto de casos como de fallecidos, o sea que a veces hay que esperar un poquito y luego habrá que ver las estadísticas del Momo, de exceso de mortalidad, para hacernos una idea. Esto, lo que comentamos es que estas diferencias en mortalidad o en fallecidos se debía a que en esta primera parte, claro, esto pilló más de improviso, con muchos menos recursos, con colapso del sistema sanitario en diferentes partes de España, y el número de casos reales eran muy superiores a los que a lo mejor hay ahora en proporción. O sea que en realidad esto es engañoso. Quiero decir que esta curva aquí está aquí arriba, pero seguramente la curva real sería mucho mayor la curva real en la época del mes de abril o a finales de marzo. Lo que percibo yo es que la gente está confundida a veces por las decisiones que toman los políticos de confinamiento. Bueno, las normas básicas ya se saben, ¿no? Lo de lavarse las manos, guardar la distancia social de 1,5 metros, 2 metros, y el usar mascarilla, y la etiqueta respiratoria. Pero a veces han ido desde el mes de septiembre poniendo, bueno, ya antes en diferentes comunidades autónomas, poniendo normas, y a veces la gente parece que no hay buena comunicación, la gente se confunde. Yo incluso, a veces yo estoy en Ibiza y en septiembre empezaron a poner restricciones y limitaciones a la movilidad que a veces me confundían también. Entonces, si a mí, que soy médico, me confunden, supongo que a la población general todavía más. Esto empezó en el mes de junio, cuando cesó el estado de alarma. Nos dijeron que esto ya se había superado y la gente empezó a hacer vida más normal. Parece que empezó a haber menos miedo, y aquí empezaron los contagios, ¿no? También las fiestas de jóvenes. Eso explica también la menor mortalidad al principio, y sobre todo los contagios en ambientes familiares y sociales, ¿no? Nos dijeron que se había vencido la curva y parecía que esto ya estaba superado, pero por supuesto era mentira.
También hay mucho enfado a veces con los políticos, porque a veces no pongo ejemplos concretos, pero no dan ejemplo, de forma que a veces se descubre que no siguen las normas de restricciones de movilidad que ellos mismos se han puesto. Y esta tarde he oído que había un cierto escándalo en redes sociales, y por la televisión también lo han comentado, de una especie de banquete o de políticos en los que muchos no llevaban mascarilla, en fin, aunque parece que sí que habían seguido, dicen, las normas de seguridad, pero llama la atención, ¿no? La gente cada vez está más indignada, pero a ver, aparte de negacionistas o de personas que adoptan posturas radicales y extravagantes, luego hay mucha gente que protesta, pero ya es a nivel de negocios, que se comprende, a nivel de hostelería, de pérdidas de puestos de trabajo, que esto va a ser complicado superarlo, ¿no? O sea que se comprende que haya esta inquietud, pero bueno, parece que en toda Europa esto se ha llevado mal y hay conflictos, ¿no? Y conatos de rebeliones en Italia, Alemania, en diferentes zonas de Europa. Un tema que llama la atención y que se pregunta con frecuencia es que parece que la letalidad ha bajado, ¿no? Entonces, las explicaciones, sí, una explicación es la de esta de que, por ejemplo, aquí en España, que empezó más a subir la curva los contagios en jóvenes, entonces hay más casos de sintomatología leve, y esto hace que se retrase la curva de ingresos, a lo mejor, o de ingresos tanto hospitalarios como en UCI en particular. Después se hacen muchos más test, o sea que esto puede ser una explicación. Claro, al hacer más test la letalidad es inferior. Yo siempre, aunque hablaban de letalidades de un 14% o de un 20%, siempre yo hablaba en los vídeos del mes de abril, marzo, abril, mayo, de letalidades de un 1%. Y es posible que inferiores, porque parte de esa letalidad era debida a colapso del sistema sanitario, ¿no? Y está claro que si hay más casos diagnosticados, pues nos encontraremos que hay una proporción de letalidad menor, porque habrá más asintomáticos. Entonces, por eso hablan de letalidades de un 0,7, 0,6%. Pero lo interesante, más que esto a nivel general, es que a nivel hospitalario, de ingresos hospitalarios o ingresos en UCI, parece ser que la letalidad es menor, que esto ya depende menos del número de casos detectados, porque estos pacientes llegarían al hospital por disnea o dificultad respiratoria, si hubiera más o menos pruebas. Entonces, ¿esto cómo se explica? Bueno, si el sistema no está colapsado y además se tiene una experiencia previa, lo que ocurre es que los médicos saben tratar mejor ya la enfermedad, ¿no? Ya hay algunos medicamentos que se sabe que funcionan, otros que no funcionan, y entonces esta es una explicación. Hay una que también ha aparecido en el New England, que me parece prometedora y esperanzadora, que habla sobre el mecanismo de variolización, ¿no? Antes de las vacunas se utilizaba este método, la variolización, que no lo voy a explicar aquí, dejaré enlaces en la parte inferior del vídeo, y a esto contribuye el uso masivo de mascarillas. Esto lo que quiere decir básicamente es que a lo mejor recibimos el virus, pero el virus que llega a nuestro organismo, a nuestras fosas nasales o a nuestra boca o ojos, sobre todo fosas nasales y boca, al llevar mascarillas, sean quirúrgicas o FFP2, la dosis que llega es muchísimo menor, y entonces esto desencadena una reacción de inmunidad celular que hace que la sintomatología que tengamos sea más leve y nos inmunice de alguna forma. O sea, sería una forma de sistema de vacunación previo, ¿no? Entonces, ojalá esto sea así y no veamos que las curvas van aumentando, no solo las de número de casos, sino las de letalidad, y lleguemos al caos que había en el mes de abril aquí en España. Entonces, la pregunta que quería hacer
es sobre esto del colapso sanitario, pero no lo tengo muy claro porque, bueno, se dan diferentes cifras en diferentes comunidades autónomas en España y por supuesto en otros países que aquí muchos me veis desde América. Entonces lo que me gustaría preguntar es que si vosotros intentáis contactar, por ejemplo, con los servicios de emergencia, el 061, cuesta mucho, o lo conseguís, o es imposible, o contactar con el centro de salud en vuestra zona, se puede, es imposible. Entonces lo pregunto porque un compañero me comentaba que intentó este fin de semana llamar al 061 varias veces en Barcelona y tras esperas de 50 minutos se cortaba la comunicación y no respondía a nadie, o en una ocasión respondió a alguien, ahora pasaré con un médico, y luego en espera hasta que se cortaba la comunicación. Y claro, esto me suena a colapso, ¿no? A colapso del sistema, y es un poquito preocupante. Entonces me gustaría preguntar cuál es vuestra experiencia desde el punto de vista de usuarios, los que lo seáis, y que me lo pongáis en los comentarios. Y eso es todo, muchas gracias y hasta el próximo vídeo, que no será del coronavirus.